El proyecto Arqueología del Pensamiento, realizado en 1998 por el artista plástico Nicéforo Urbieta, tenía por tarea desarrollar la creatividad milenaria de los pueblos zapotecas, desde el lugar de sus propias raíces, es decir, su cordón umbilical, la población oaxaqueña de Santa Ana Segache. Bueno, el proyecto de los talleres comunitarios de Santa Ana Segache surgió por la necesidad de hacer un diagnóstico del inconsciente comunitario y esta necesidad del diagnóstico a la vez surgió de un proyecto de arqueología del pensamiento prehispánico mesoamericano que empezó en 1977. El resultado es que logramos corroborar que lo que la lengua nos daba en su estructura iconográfica, prácticamente iconográfica, pues encontró su paralelo en la capacidad creativa de la comunidad, que se dio de manera espontánea, simplemente por invitación nuestra, desde los niños de 4 años hasta la gente de 60 y más años. Y todavía ahora podemos ver al señor Nicolás trabajando sus piezas, sus esculturas, sus modelados, en base a esa experiencia de hace más de 20 años. Queríamos comprobar si la altísima capacidad de trabajo creativo que revela la estructura de la lengua zapoteca tenía rastros dentro de la comunidad, si eso estaba vivo. Y lo que comprobamos, por lo que acabo de mencionar de esos talleres, sí está vivo, sí existe y existe a todos los niveles y realmente no necesita de un estímulo externo para que se reverdezca, para que se reproduzca. Se reproduce como hongos simplemente abriendo el espacio. Todo lo que dijimos para empezar esos talleres fue Nahare Runchin, Rohare Kani, o sea, nuestras manos trabajan mientras nuestras bocas hablan. Fue todo. No hubo más indicación, no hubo capacitación, no hubo maestros de fuera. No hubo nada más que esa invitación a que las manos trabajaran lo que las bocas habían estado hablando en zapoteco para recuperar esta memoria ancestral de pensamiento filosófico. En lo que los antepasados dicen que es enseñanza-aprendizaje, o sea, gzd es enseñar, pero también es aprender. Y esta palabra está formada de 3 palabras, de g, que es emisión de algo desde el ser, en este caso humano, que es un basamento piramidal, y d, que es transmitir unos a otros, y que en su conjunto sería una palabra así como que lo que excretamos como experiencia humana se transmite, es una cuestión básica, fundamental, que se transmita de una generación a otra generación. Esto es el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto es lo que por siglos estuvieron haciendo los pueblos mesoamericanos, empezando seguramente con los olmecas zapotecos, y por eso en la lengua queda esta palabra gzd, como ese proceso básico, fundamental, en donde cada generación tiene que dejar a la siguiente generación su fruto, su mazorca, ¿sí? Y inclusive la palabra muerte tiene que ver con esto, porque muerte es gelguti, o sea, milpa que muere, o sea, cuando la milpa muere se vuelve mazorca, o es porque ya ahí está la mazorca, y esta es continuidad. No existe la muerte en sentido absoluto, sino solo en ese sentido de haber logrado un fruto para que continúe la vida de la comunidad humana, pero también la vida de la naturaleza a través de la agricultura. Bueno, fue muy importante en 2 sentidos. Por un lado, estimuló a los que tenían capacidad creativa para descubrirse que eran creadores y que tenían una herencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente del mundo artístico que vio esas piezas inmediatamente lo relacionaba con las esculturas de Monte Albán, con el barroquismo de Monte Albán, decía. Y por otro lado,
porque esto permitió que la comunidad se abriera a la realidad nacional. O sea, antes de estos talleres, Santana Cegache no existía como una comunidad para o dentro del desarrollo nacional. Después de esto, pues entró desde la Fundación Rodolfo Morales, después entró la Fundación Jarbelú, inclusive Toledo, Demián Flores, etcétera, una serie de artistas llegaron a Santana Cegache, y ahora Jarbelú, por ejemplo, continúa con una tarea de talleres comunitarios Cegache. Antes de esto era un pueblo olvidado, de él nadie se acordaba, ni los partidos, ni el gobierno, ni las instituciones privadas, nadie. Y ahora tal pareciera que es un centro en donde confluyen varios intereses, y precisamente este es un punto de partida también para darle un sentido universal a esa filosofía que se recuperó a lo largo de estos 40 años de trabajo de búsqueda, de trabajos de encuentros, que muchas veces son casuales, muchas veces son porque está esta obsesión permanente de encontrar en este trabajo de arqueología del pensamiento eso que está perdido detrás de muchos mitos y muchas versiones que provienen más bien de la cultura europea. La diferencia principal es que los talleres que nosotros impulsamos retomaban directamente esta ancestralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los talleres que se dan ahora obedecen más a dinámicas de las instituciones privadas. Entran en esta lógica del mercado, en la lógica de las instituciones que regulan qué proyectos son admisibles y deben fomentarse y qué proyectos no. O sea, obedecen siempre a la voluntad de un individuo. Y en el otro caso no, se abrió el espacio primero en la escuela y se trasladó luego al centro del pueblo bajo un árbol. Este árbol era el centro de investigación del pensamiento visual, la primera fase de este diagnóstico del inconsciente comunitario.